Bien, chicos, ya aprendimos entonces qué es la historia, qué es la historia como ciencia, de qué se ocupa, cómo se escribe, cómo se hace la historia y de qué manera se la estudia en cuestiones generales. Pero, ¿eso significa entonces que vamos a tener que leer todos esos libros? ¿Vamos a tener que estudiar todos esos libros? No, chicos, quédense tranquilos. El profe es un poquitito malo, pero no es tan malo, no los va a hacer leer tanto. Solamente lo justo y necesario que tienen que leer para poder aprender. Que tienen que leer todos. Justamente para poder aprender, no solamente, a ver, para saber qué pasó, sino que también estas cuestiones es muy necesaria aprender historia para saber no solamente qué cosas pasaron, sino para poder saber utilizarlo también como ejemplos de cosas positivas que sucedieron o ideas positivas que tuvieron en el pasado que nos pueden ayudar para solucionar problemas del presente, ideas negativas que tuvieron las distintas sociedades en el pasado y que consideramos que son malísimas y que no estaría para nada bueno repetir. Entonces siempre hay que conocerlas para saber lo que no se tiene que hacer o lo que no deberíamos hacer, por ejemplo. Y por otro lado también es fundamental entender la historia porque la sociedad en la que vivimos, la sociedad en la que nacimos, no fue así porque sí. Absolutamente nada es porque sí, todo tiene un porqué. Todo tiene un porqué y bueno, parte de la historia es estudiar y comprender ese porqué. Las cosas que hoy en día nosotros consideramos o creemos que están mal, la historia es una herramienta que nos ayuda a comprender por qué se llegó a eso y a partir de eso está buenísimo para poder decir, bueno, che, ¿y cómo lo cambiamos? ¿Cómo lo modificamos? ¿Cómo transformamos esto que me parece que está mal o que a todos nos parece que está mal? Fíjense, no doy ningún ejemplo a propósito para que cada uno sepa o cada uno entienda o cada uno vaya averiguando cuáles son cada uno de estos ejemplos, lo que cada uno considera que está bien, lo que cada uno considera que está mal, lo que cada uno considera que se tiene que mantener y lo que cada uno considera que se tiene que modificar y de qué manera se tendría que modificar. Eso es fundamental. Por lo menos de mi parte, nunca van a escuchar absolutamente nunca la palabra sagrada, la palabra santa, diciendo yo sé lo que hay que hacer o yo sé lo que pasó y me tienen que hacer cosas a mí. Jamás, eso no va a salir de mi boca nunca y yo considero que no puede salir nunca jamás de la boca de nadie, absolutamente nadie, por lo menos para mí, desde mi punto de vista, tiene la verdad pura y absoluta y sabe absolutamente todo. No, nadie sabe absolutamente todo, por eso es fundamental que cada uno tenga sus propias ideas, tenga sus propias conclusiones y que cada uno tenga sus propias propuestas para poder mejorar esta casita de todos llamada mundo. Pero bueno, entonces, esta pequeña introducción era, primero para explicar la importancia de por qué tienen que estudiar historia en la secundaria. Y segunda cuestión era para hacer vamos a hacer un pequeño ejercicio ahora de algo que ya saben, que ya entienden, pero que lo vamos a utilizar bastante. Lo vamos a utilizar bastante, que es una de las herramientas que sí la vamos a usar, la van a usar, o sea, ustedes como alumnos, yo como profe, para estudiar historia, no solamente en primer año, sino en todos los años que siguen en el secundario. Que ya la saben cuál es, ya la estuvimos utilizando, que son las líneas de tiempo. ¿Para qué nos sirve una línea de tiempo? Fácil, la línea de tiempo justamente tiene ese nombre, se llama línea de tiempo, porque nos sirve para ubicarnos en el tiempo, para saber si las cosas pasaron antes, si las cosas pasaron después, para saber cuál fue la causa y cuál fue la consecuencia. Por ejemplo, un pequeño ejemplo rápido para que se entienda. Si yo tengo hambre, voy y me compro un helado. Una cosa pasó antes y otra cosa pasó después. Lo primero que pasó fue que yo tuve hambre. Esa fue la causa. Ahora, como yo tuve hambre, esa fue la causa, generó una consecuencia. La consecuencia fue, yo me fui a comprar un helado. Un alfajor o lo que sea. Entonces, saber cuál fue la causa me sirve para comprender cuál fue la consecuencia que generó. Si yo no hubiera tenido hambre, yo capaz que agarraba ese dinero y me lo guardaba en el bolsillo y esperaba para usarlo de otra manera en otro momento. Si yo no hubiera tenido la causa, si no hubiera tenido hambre, nunca jamás hubiera llegado a esa consecuencia, nunca me hubiera ido a comprar el helado. ¿Se entiende? Entonces, eso también es fundamental comprender
o sea, fundamental explicar la línea de tiempo, entender lo que es la línea del tiempo, para saber cuáles fueron las causas y qué consecuencias fueron generando cada una de esas cuestiones. Por ejemplo, yo tuve hambre, me compré el helado me hizo engordar, yo como estuve más gordo tuve que ir al gimnasio, entonces como fui al gimnasio hice ejercicio, ¿se entiende? O sea, algunas cosas fue generando un efecto mariposa cada vez más grande, que puede determinar, solo Dios sabe en qué puede llegar a terminar. Hablando de eso, hablando de Dios, vamos con lo primero, lo más importante que nos toca ver con respecto a esta línea de tiempo. Vamos con una pregunta. ¿Por qué creen ustedes, o capaz que ya lo saben, por qué nosotros vivimos en el año 2020? Bueno, porque el año pasado fue el 2019 y el año pasado el 2018 y así. Ok, pero ¿cuál fue el año cero? ¿Y por qué al año cero se le puso año cero? ¿Qué? ¿El año cero fue el año que empezó la humanidad? ¿El año que el primer hombre y la primera mujer pisaron la Tierra y por eso se lo considera año cero? No, el año cero se lo considera. Fíjense, yo acá hice una línea de tiempo, obviamente sin regla, por eso me quedó torcida. Y aunque tuviera regla, capaz que me quedaba torcida igual. Pero bueno, el año cero, en nuestra línea de tiempo, se lo conoce como año cero porque fue el año en la llegada a la Tierra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nació Cristo, ese año se lo considera el año cero. En ese momento, en el momento que nació Cristo, no fue que todo el mundo dijo listo, o que Cristo dijo, bueno, llegué yo, muchacho, este es el año cero, a partir de ahora empecemos a contar, el año que viene es el año 1, no, sino que gran parte de la humanidad, principalmente la parte europea occidental, la parte cristiana, se pusieron todos de acuerdo y dijeron, che, hay que ordenarnos para saber en qué año estamos, hay que ordenarnos para saber tener una cronología, tener un orden de saber qué cosa vino antes, qué cosa vino después. Entonces hubo una reunión, todos juntos se pusieron de acuerdo en decir, bueno, el año en que llegó Cristo vamos a llamarlo el año cero. Entonces, los eventos que pasaron después de Cristo ya serían el año 1, el año 2, el año 3, el año 4, ¿se entiende? Todos los años que vinieron después. Ahora, hubo un montón de cosas que pasaron antes de la llegada de Cristo. Cuando Cristo llegó al mundo, no estaba el mundo vacío. Estaba el mundo lleno, ya está muy ocupado el mundo, había muchas sociedades, había muchas personas, había muchas civilizaciones en el mundo. Y lo que nos toca estudiar ahora, o por lo menos en primer año, es eso, es qué pasó antes de Cristo. ¿Qué pasó en esos años antes de que llegue Cristo a la Tierra? Entonces, a estos años que pasaron antes de Cristo se lo conoce de esa manera. Con el año, por ejemplo, el año 1 antes de Cristo es justamente de esa manera, el año 1 antes de Cristo o el año menos 1. El año menos 1. Acá tengo el año 0, que es el año de Cristo, la llegada de Cristo, y del otro lado tenemos al año 1 después de Cristo. Fíjense que el de acá ya no tiene el menos, por eso se le pone el signo menos. Este signo significa que este año es el año 1 antes de Cristo. Para poder ubicarnos, entonces, para que tengan más o menos una idea, lo que vamos a hacer ahora es un trabajo en el cual yo les voy a dejar una listita, ahí cuando vean la publicación la van a ver, con un montón de eventos, con algunos eventos que pasaron en distintos años. Obviamente les voy a decir cuáles fueron los años en que pasaron cada uno de esos eventos, y van a tener que ubicarlos en esta línea del tiempo. Por ejemplo, voy a decir uno que se me ocurre ahora en este momento. El año en que se descubrió la escritura, fue el año 3000 antes de Cristo. Entonces yo en la línea de tiempo trato de ubicar, obviamente, como fue antes de Cristo, yo no lo puedo ubicar de este lado. Fíjense, de este lado de la línea son los años que vinieron después de Cristo. Yo, si es algo que pasó antes de Cristo, yo lo tengo que ubicar de este lado de la línea. Entonces, fíjense, yo acá puse en el año, más o menos, fijándome la distancia. Obviamente, como es el año 3000, está bastante lejos, entonces por esto tengo bastante distancia. El año 3000 antes de Cristo, yo hice acá la rayita y puse 3000 antes de Cristo. Y abajo puedo escribir la palabra escritura. Entonces yo sé que en el año 3000 a.C. se descubrió la escritura. Ahora vamos con otro ejemplo para que se entienda. Otra cosa muy importante en la historia de la humanidad, muy importante, que pasó antes de Cristo, fue el descubrimiento del hierro. Las herramientas de hierro. Las herramientas de hierro se descubrieron en el año 1200 a.C.
200 antes de Cristo. Ahora, fíjense, si yo acá tengo el año 0 y acá está el año 3000 antes de Cristo, yo el año 1200 tiene que estar en el medio de los dos. ¿Se entiende? Fíjense, yo acá estoy en el año 3000 antes de Cristo y acá estoy en el año 1200 antes de Cristo. A medida que yo voy avanzando en el tiempo, voy a hacer la flecha. A medida que yo avanzo en el tiempo, siempre la flecha, espera, tapa mi mano, ahí está. La flecha siempre, el espacio temporal, continúa en esta dirección. Siempre tiene que ir en la misma dirección. Yo no, si ahora yo quiero escribir el año, no sé, 2000 antes de Cristo, yo el año 2000 antes de Cristo no lo puedo poner acá. Estaría mal, porque no puede venir primero el 2000 antes de Cristo y después el 3000 antes de Cristo. Entonces, tiene que venir el 3000 antes de Cristo, el año 2000 tiene que estar por acá, más o menos. El año 2000 antes de Cristo. El año 1200 antes de Cristo, el año 1000 antes de Cristo, año 500 antes de Cristo, año 1 antes de Cristo, año 0. Y después sí, año 1, año 2, 3, año 4, año 5. Esto es algo bastante complicado, es algo bastante complejo, y nos va a tomar bastante tiempo hasta que pueda salir bien. Pero siempre traten de recordar esto, el ejemplo que yo les daba del helado. ¿Qué pasó primero? ¿Qué fue primero? Si la causa o después la consecuencia. En este caso, si yo tuviera que poner en la línea del tiempo lo que fue tener hambre y haberme comprado el helado, yo primero tuve que tener hambre, por eso tendría que poner acá, después me compré el helado, después me comí el helado y engordé, y después fui al gimnasio. ¿Se entiende? Entonces, cada una de las acciones fue antes y fue seguida por la acción que vino después. Por eso, bueno, lo que van a tener que hacer ahora es con la listita que yo les di ahí, van a tener que hacer una línea de tiempo a mano, no la van a poder hacer en computadora porque es bastante complicado, la van a tener que hacer a mano y le van a tener que sacar una foto y me van a tener que subir por privado, me van a tener que enviar cada uno las fotos de la línea de tiempo con las fechas que pusieron ahí. Recuerden, tienen que poner el año específico y abajo tienen que escribir lo que yo les ponga. O sea, tienen que escribir, no sé, si yo les pongo año que se descubrió la escritura, ponen 3000 a.C. y abajo escriben año que se descubrió la escritura. Y así con cada una de las cosas que les fui mandando. Cualquier duda, cualquier consulta, saben que me pueden preguntar. Un abrazo grande.